Mientras los chiquillos se están acomodando, es un honor poder estar en este lugar, en esta mañana. Le doy gracias a Dios por esta tremenda oportunidad. Y meditaba en lo que estábamos cantando, mis queridos hermanos. Le decíamos al Señor que le adoramos y le decíamos que vivíamos para Él. Que vivimos para Él. Vivir para Él significa menguar nuestra vida. Menguar para Él significa que a pesar de las circunstancias y los problemas que existan, uno siempre va a dar la gloria al Señor. Que cuando no sé qué hacer, tengo que preguntarle ¿cuál es la voluntad del Señor? Y que cuando Él dice es para allá y yo quería ir para allá, es ir donde el Señor nos manda. Amén. No puedo dejar pasar, estuve todo el culto desde que lo vi entrar. Tremenda bendición que Mateo esté en esta mañana acá, hermano. De verdad se lo digo. Más encima que viene con instrumento nuevo. Así que Mateo tuvo ahí un proceso de recargar energía y nuestro mejor músico está en esta mañana. De verdad, fue una tremenda bendición que Mateo pueda estar acá. Se le extrañaba mucho, hermano, en serio. Y no son palabras cliché, no son palabras que de repente salen. Yo creo que más de algunos lo conversamos. Ya Mateo es parte del coro. Si él no está, esto está incompleto. Así que mis queridos hermanos, ha sido un tremendo fin de semana. He sido completamente ministrado parte de Dios. Pude acompañar y estar con parte de la congregación en un retiro, mis queridos hermanos. Créame que hace mucho tiempo que no lloraba tanto como lloré el viernes y sábado. Dios tocó de una manera impresionante las vidas. El mover del Espíritu Santo es tremendo. ¿Y sabes lo que eso demuestra? Demuestra de que Dios sigue obrando. Dios sigue actuando. Que Dios sigue siendo el mismo de aquel entonces. Muchas veces somos nosotros quienes no nos disponemos a que Dios se mueva de esa manera sobrenatural. Porque el mismo Dios que vivimos, cantamos y nos tocó el día de ayer, es el mismo que le estamos cantando hoy en esta mañana. Y si Él lo permite, será el mismo que nosotros debemos darle las gracias por lo que va a suceder mañana y en adelante hasta su venida. O hasta cuando Él venga por nuestras vidas. Así que, antes de comenzar, quiero que empecemos de una manera particular. Hoy día el mensaje se encuentra en Mateo 13, capítulo 13, del versículo de 24 al 30. Pero antes de empezar a hablar de este mensaje y ver lo que Dios quiere hablar para nosotros en nuestras vidas, yo quiero que piense un segundo, 30 segundos en realidad, piénselo. ¿Qué es lo que le preocupa en esta mañana? ¿Qué es lo que le preocupa en esta mañana? No lo diga. Medítelo en su corazón. ¿Qué es lo que hay? Es inevitable, mis queridos hermanos. Es inevitable que, además de saber de que tenemos un Dios todopoderoso, nuestra humanidad nos hace dudar. Nos hace preocuparnos. Nos hace pensar en cómo nosotros podemos solucionar cosas que a lo mejor no están a nuestro alcance. Yo quiero que lo piense unos segundos, que lo tome y lo deje ahí. Tómelo simplemente. Tómelo simplemente y vamos a poder compartir esta palabra. Aprovecho de enviarle un saludo al pastor del seminario, quien me estará evaluando esta predicación, mis queridos hermanos. Está la pastora que me está evaluando esta predicación y está el Espíritu Santo, que será quien me juzgue el día de mañana por si cometí algún error. Así que tremenda presión esta mañana, mis queridos hermanos. Oramos para poder exhortar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hasta aquí hemos cantado, Señor, hemos elevado nuestras alabanzas, Señor, y oraciones. Pero en este momento, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control absoluto de todo. Tome el control absoluto de mi vida, Señor, de mi mente, de mis palabras. Que todo lo que yo pueda decir, Señor, sea guiado completamente por ti, Señor. De la misma manera, Señor, toma el control absoluto de las preocupaciones de mis hermanos, Dios.
que no sea un distractivo en este momento, Señor, para escuchar tu mensaje, Señor, para disponernos en tus manos, Señor, y para que tu Espíritu Santo nos ministre de esa manera que Él simplemente lo sabe hacer, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. El título de esta predicación, mis queridos hermanos, se llama Creciendo Correctamente. Si lo buscamos en las Biblias, que vamos a ver que el título que aparece en la Reina Valera dice el trigo y la cizaña. Y cuando hablamos del trigo y la cizaña, muchas veces anteriormente había escuchado este pasaje cuando le decían, y el trigo y la cizaña crecen juntos. Y dentro de la iglesia está el trigo y la cizaña. Y empezamos, ¿quién es el trigo? ¿Quién es la cizaña? Ah, no, hermano, no. Oh, mire, él parece que es cizañero. Él parece que es cizañero. Pero resulta que cuando estudiamos en el contexto esta palabra, nos lleva a un real significado del por qué se dijo y hacia dónde debemos ir y qué debemos entender nosotros como hijos de Dios. Fíjense que hoy nos preocupa muchas veces el estado actual de nuestro país. Nos preocupa la delincuencia. Hermano, y es una realidad. Yo no estoy diciendo que eso no sucede. Hoy día la delincuencia está desatada. Fíjese que, según el Instituto Nacional de Estadística de Chile, en el primer semestre, solamente por concepto de homicidio, o sea, en los primeros 6 meses, queda fuera todo lo que ha sucedido, ya han fallecido 493 personas. Solo por homicidio. No están... Entonces, tenemos esa sensación de inseguridad. Vemos que la política está corrupta. Vemos que nuestra economía está decayendo. Vemos que los precios de los alimentos están más caros. De que con nuestros sueldos no nos alcanza. Y lo queramos o no, mis queridos hermanos, como les decía al inicio, eso nos preocupa. Se lleva nuestro tiempo. Se lleva nuestros pensamientos. A algunos nos da insomnio. Y estamos atentos a cómo podemos solucionar nuestros problemas. Caemos en desesperos, caemos en complicaciones. Y muchos lo ven. Y no solamente nos pasa a nosotros como hijos de Dios, sino que esto también pasa afuera de la iglesia. Y cuando uno conversa con las personas de afuera de la iglesia, incluso te dicen, oye, pero es que hay más violaciones, cada vez hay más falta de respeto, ya uno mira a alguien mal a alguien y vino y te golpeó, y ya realmente, mis queridos hermanos, incluso hablar de golpe físico ya no aplica, porque hoy día se ocupan armas cortopunzantes, armas de fuego, y así estamos. En las noticias vemos de repente que aparece una mano por allá, el cuerpo por allá, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? No hay explicación. Lo más terrible, mis queridos hermanos, es lo que pasó con la joven en Coronel hace muy poco. 14 años una joven. Una proyección de vida tremenda. 14 años. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y la pregunta que todos se hacen, y a lo mejor hemos caído en eso, es ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Porque no encontramos una explicación a todo lo que sucede. Y es ahí donde vamos a leer este pasaje. Dice así, en el nombre del Señor. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla de manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Fíjense que esta parábola
viene en un momento, en un contexto histórico bien particular. Porque resulta que hasta ese entonces, cuando está Jesús físicamente moviéndose de un lado para otro, predicando, haciendo sanidades, por otro lado teníamos personas que venían por mucho tiempo y años hablando, ¿cierto?, de la venida del Mesías. Algunos pensaban que el Mesías no venía porque no se estaba cumpliendo la ley. Por ejemplo, como los fariseos. Ellos decían que había que leer más la ley, que había que aplicar más la ley, porque de esa manera llegaría el Mesías. Otros se fueron al desierto, porque decían que como había sido en el antiguo, si estaban en el desierto, ahí llegaría el Mesías. Otros se fueron a las montañas porque decían que de manera revolucionaria, a través de la fuerza, podría venir el Mesías. Y Juan el Bautista había dicho: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero hasta acá aparece Jesús. Entonces, para que podamos entender que complicaba mucho saber, las personas cuando estaban esperando al Mesías tenían tantos conceptos por aquí dando vueltas, que le era difícil saber si Jesús era o no el Hijo de Dios. Es más, Juan el Bautista, que predicó y hablaba sobre, ¿cierto?, la venida del Mesías y lo reconoce como tal, en estos momentos, en este instante, de manera paralela, está preso por Herodes Antipas. Es más, discípulos de Juan el Bautista después fueron discípulos de Jesús. Si no lo sabe, se lo dejo como tarea para que lo averigüe, para que tenga ahí las ganas de poder leer la palabra. Léalo en Juan. Entonces era lógico que la multitud y los discípulos hicieran esta pregunta: Señor, ¿cómo es tu reino? ¿Dónde está tu reino? Hemos sufrido presión por muchos años. Hoy los romanos nos tienen y nos hacen pagar impuestos, porque así como habían distintos movimientos, había una clase obrera que tenía que seguir trabajando, que eran los más pobres, y sufrían por la opresión de tener que pagar altos impuestos. Y muchas veces la delincuencia, las diferencias sociales, hacían de que se sintieran todos complicados y ver si es que el Mesías llegaría con su reino. Y recuerden que se hablaba de que el Mesías sería un líder político, sería un líder que traería libertad, sería un líder que haría que las cosas fueran distintas. Entonces era obvio que la pregunta era: ¿cómo es tu reino, Señor? ¿Se da cuenta que más o menos el panorama de aquel entonces es algo muy similar a lo que nos sucede el día de hoy? Entonces, tenemos todo el contexto. Jesús les explica y les quiere llevar, ¿cierto?, cómo es el reino de los cielos. Y les dice: ¿saben qué? El reino de los cielos es como un campo. Y resulta que Jesús, de una manera, no podía ser de otra forma, si es Dios encarnado, de una manera muy estratégica, les explica con simbolismos que son muy particulares de aquel entonces, porque la economía se movía por la agricultura, la pesca y el comercio, que era en Galilea, donde estamos ahora, porque Jesús volvió a Galilea después de escuchar que Juan el Bautista estaba preso en este entonces. Entonces le dice: es un campo, es un campo. Y les dice: es un campo en donde el trigo, que era el principal motor de la economía de aquel entonces, que hoy día sigue siendo un motor en algunos países principal de lo que es la economía mundial, mis queridos hermanos. El trigo viene siendo un elemento base para una infinidad de alimentos. Le dice: el dueño plantó una buena semilla y lo dejó ahí. De la misma manera vino el enemigo y plantó la cizaña. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el trigo y la cizaña? ¿Por qué Jesús ocupa esta
este simbolismo. Porque como les decía, el trigo es un cereal que es la base de muchos alimentos. El trigo mueve la economía y es un cereal preciado. Ese es el trigo. Y la cizaña, ¿qué es lo que es? Fíjese que cuando buscaba qué es lo que era la cizaña en algunos lados es tan similar al trigo que se le llama trigo falso. Y resulta que la cizaña es considerada maleza. ¿Por qué se habla de maleza? Porque resulta que la cizaña no da frutos, pero sin embargo compite por los recursos naturales para poder crecer. Es más, la cizaña crece más rápido que el trigo. En algunos casos hay una particularidad, porque hay cizañas que incluso en algunos lados da una flor. ¿Para qué? Porque se adapta muy bien a la sequía. El trigo requiere de agua para poder ir creciendo. Sin embargo, la cizaña no requiere de agua, se adapta a la sequía e incluso da una flor para poder captar el agua de neblinas, de lluvias y así poder seguir creciendo. Espectacular la cizaña. Pero sin embargo, está condenada a ser quemada. Por mucho que la cizaña compita con los demás, no solamente puede estar con el trigo, pero en este caso sí. Por más que compita por los recursos, jamás dará fruto por sí sola. Y es por eso que es considerada maleza. Pero fíjense que esta palabra, entendiendo lo que simplemente nos dice el texto, pasa algo bien particular. Y creo que esto ya nos empieza a discernir qué es lo que Dios nos quiere hablar. Porque fíjense que cuando se planta la semilla, no es hasta que el trigo comienza a dar fruto en que empezamos a saber qué es lo que es trigo y qué es lo que es cizaña. Crecen igual. Pero no es hasta que el trigo comienza a dar frutos que cuando realmente nos damos cuenta cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Hoy, mis queridos hermanos, nosotros nos paralizamos. Nos paralizamos con las preocupaciones. Como les decía al inicio, me ha pasado. He orado. Y cuando no he orado, muchas veces sigo preocupado. En algún punto de la vida incluso he llegado al desespero. El no saber cómo solucionar ciertas cosas. Cómo cambiar ciertas cosas. ¿Qué más puedo hacer para sacar ciertas situaciones de mi vida o de mi entorno? Y eso nos pasa habitualmente. ¿Y sabe cómo se puede dar cuenta? Porque nosotros pensamos más de lo que oramos. Más de alguna ocasión hemos pasado en velas. La risa se nos va. Las lágrimas llegan. De repente, en la soledad de una micro, a pesar de que vaya llena, vamos mirando por la ventana pensando y pensando y pensando. Vamos en busca de soluciones a donde lleguemos, sea económica, sea de salud, sea lo que sea. Relaciones personales, familiares. Y seguimos igual. Las personas que trabajan, podremos llegar a nuestros trabajos. Nos distraemos un poco, conversamos, nos reímos. Sin embargo, cuando llegamos a nuestro hogar, nos damos cuenta que seguimos en la misma condición y con las mismas preocupaciones. Es por eso que Jesús le indica cómo es el reino de los cielos. Esta palabra, mis queridos hermanos, no está para indicar lo que sucede dentro de las iglesias. Hay una interpretación que la vamos a ver en un par de semanas más, que la da el mismo texto. Pero acá
debemos entender que el campo es todo el mundo. Que el dueño es uno solo. Y que la buena semilla es usted convertido. De eso se trata este texto. Se trata de entender que cuando nos convertimos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, pasamos a ser buena semilla. Pasamos a ser una buena semilla. Y fíjese que la semilla está plantada en el campo. Muchas veces nosotros creemos que al convertirnos a Dios, los problemas se acaban. Que al convertirnos a Dios no nos vamos a ver involucrados en un problema. Que al convertirnos a Dios vamos a estar alejados. Y sin embargo, no es así, mis queridos hermanos, porque seguimos insertos en la sociedad. Seguimos viendo las mismas situaciones. A lo mejor le hemos entregado nuestra vida a Dios, nos rendimos a Él y de repente salimos de la iglesia y nos damos cuenta que donde llegamos seguimos teniendo los mismos conflictos. La delincuencia sigue estando en la misma esquina. Los homicidios siguen pasando. Las preocupaciones siguen llegando. Las deudas siguen estando. Lo particular de este pasaje y de la administración que estaba haciendo Jesús a la multitud y a aquellos que lo estaban escuchando, porque después la interna habla con sus discípulos más en detalle, era que entendiéramos que la buena semilla sigue estando en el campo. Y así como hay buena semilla que ha plantado Jesús, que es usted, que soy yo, que serán los que han de venir, el enemigo sigue plantando semillas y crecen juntos. Los homicidios van a seguir pasando. No es que no nos deban preocupar. Voy a hacer ese alcance. Los homicidios van a seguir pasando. Las situaciones van a seguir ocurriendo. La corrupción va a seguir estando. Estamos en elecciones, mis queridos hermanos. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos ido votando o van a ir a votar con la esperanza quizás humana, porque esto no es de Dios, una esperanza humana de que la persona que salga pueda cambiar las cosas. Pero nos llevamos tremenda decepción cuando pasan ciertas circunstancias y nos damos cuenta que todo sigue igual y peor. Que cuando había uno malo, llega uno más malo. Y eso no solamente pasa allá, sino que también pasa dentro de las iglesias. ¿En qué sentido? Con falsos maestros, con falsas enseñanzas que vienen simplemente a robar, matar, destruir, mis queridos hermanos. Y ese es el enemigo que anda sembrando cizaña por todos lados. Y va a seguir creciendo. Y nos va a pasar problemas en las familias. Y nos van a pasar problemas con los vecinos. Y nos van a seguir pasando X y X y X. No son mensajes desalentadores, porque el texto nos muestra que los trabajadores del dueño le dicen: ¿arrancamos la cizaña? No, dice el dueño, cuando llegue la cosecha yo les diré qué semilla quiero que se queme y qué semilla quiero en mi granero. Y si se dan cuenta, la cosecha será un día por venir. Así que para aquellos que andan dando mensajes por ahí que se viene una cosecha para Chile y un sinfín de cosas, hermano, no. Y entendiendo entonces ahora que nosotros somos el trigo, ¿cierto?, que se está hablando acá, somos la buena semilla. Pero como les decía, y ojalá lo hayan dejado ahí dando vuelta en sus mentes, teníamos dos formas. Que la buena semilla, que es el trigo, crece en una buena tierra, con buena agua, húmeda, fértil. Sin embargo, la cizaña no requiere de mayores condiciones para poder crecer. Y además compite por los recursos vitales que tiene, por ejemplo, el trigo para crecer.
mis queridos hermanos, entendiendo lo que está diciendo la parábola, debemos entender de que por mucha cizaña que exista en nuestro entorno, el trigo no deja de crecer. La cizaña depende del trigo para crecer, pero el trigo no depende de la cizaña para crecer. Depende del recurso vital, depende del agua, depende de la buena tierra. Y eso en nuestra vida es oración, mis queridos hermanos, es ayuno, mis queridos hermanos, es una comunión con Dios. Por eso cuando le cantamos, Señor, yo vivo para ti, nosotros entonces estamos llamados a crecer. Porque Dios no viene a buscar la semilla. Dios no viene a buscar la semilla, Dios viene a buscar el trigo. Si nos ha llamado, nos está llamando porque tenemos la obligación de crecer. Fíjense que el dueño del campo planta la semilla, pero cuando buscamos de cómo el trigo sigue creciendo, son los frutos del trigo los que pueden seguir haciendo de que se siga plantando más trigo. ¿Se da cuenta qué tremendo? Y que si nosotros lo llevamos a este contexto eclesiástico, mis queridos hermanos, nosotros tenemos el llamado de impactar al resto, porque no va a ser hasta que usted crezca con los frutos que da el Espíritu Santo para poder impactar a la cizaña. No sacamos nada, mis queridos hermanos, con simplemente ser semilla. No sacamos nada con ser semilla, mis queridos hermanos, porque mientras seamos semilla, no nos vamos a diferenciar del resto. Porque cuando hay el riego de esta planta, que como les decía es oración, una búsqueda constante al Señor, estar en una comunión con Él, usted naturalmente dará los frutos. Pero si no estamos en esa comunión con el Señor, no daremos frutos. No daremos frutos. Y no vaya a ser cosa que llegue a la cosecha y no nos sepamos diferenciar. Porque el trigo no dice yo soy trigo. Al trigo se le va a observar. Este es fruto de trigo. Este es el fruto que yo andaba buscando. Eso es lo que yo quiero, va a decir el dueño del campo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el llamado que nos hace Dios en esta mañana es a que nosotros tenemos autonomía para crecer, independiente de lo que suceda afuera. Mis queridos hermanos, el retiro que estuvimos ayer, que después yo creo que uno va a ir siempre comparte con los hermanos cómo estuvo, qué se dijo. Una de las cosas que nos llama a interceder, y eso es lo que tiene que hacer el trigo. El trigo tiene que impactar porque el dueño del campo tiene la autoridad para convertir la cizaña en trigo. ¿Lo cree? Tremendo, hermano, tremendo. Lo que no puede suceder es que el trigo se empiece a secar y vaya a dar con la cizaña. Eso no puede suceder, hermano. Mantengamos una vida devocional. Mantengamos una vida de comunión. Presentemos nuestros problemas. Si vemos que hay mucha cizaña a nuestro alrededor, lo que nosotros debemos dirigirnos es a Dios, pero en ningún caso debemos limitar nuestro crecimiento. Porque mientras exista la conexión hacia arriba, el trigo va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. La venida de Dios está cerca, hermano. Me puede decir que lo hemos escuchado mucho, pero no debemos tomarlo por tardanza. Siempre nos proyectamos a que nos vamos a ir cuando Cristo venga, pero nunca pensamos en que a lo mejor este es el último momento en que nos vemos las caras. Porque la venida de Cristo puede ser cuando Él venga en gloria y majestad de los cielos, o puede ser que venga por la vida de cada uno de forma particular, mis queridos hermanos. Así que, mis queridos hermanos, les voy a invitar a ponerse en pie. Hoy día, el llamado que nos hace Dios es a crecer. Es a crecer.
Pero para poder tener crecimiento, mis queridos hermanos, yo le voy a pedir a usted que analice su corazón, que analice sus raíces. ¿Cómo están sus recursos vitales? ¿Cómo está su tiempo con el Señor? ¿Realmente la alabanza que cantábamos, que nosotros ahora sí vivimos para Él? ¿Realmente obedecemos la voz del Señor? ¿Realmente colocamos nuestra confianza en el Señor? Como les decía, los problemas van a seguir estando, mis queridos hermanos. Lo que debe cambiar en nosotros es nuestro enfoque. Entender que seguiremos creciendo en este campo que es el mundo completo y vamos a seguir conviviendo con las situaciones que pasan a nuestro entorno. Pero lo que debemos entender es que, como les decía y quiero recalcarlo, serán los frutos del Señor en nuestras vidas lo que podrá hacer de que la cizaña se convierta en trigo. Amén. Así que les voy a pedir a mis hermanos, ¿cierto?, del ministerio que podamos entonar una alabanza para poder